Apreciados amigos, queremos una vez más con ustedes dar inicio a esta serie de Creciendo en Cristo. Estamos ahora en la segunda semana y queremos con ustedes avanzar un tema que es muy importante para nosotros, para que podamos aprender y para que podamos saber. Esta semana estaremos hablando acerca de identidad adventista. Es muy bueno para nosotros recordar. Los recuerdos siempre traen alegrías y es bueno también atesorar buenos recuerdos. Se dice también que nosotros somos de lo que hoy, mucho de lo que hemos pasado en nuestra vida. Y cuando hablamos acerca de identidad, tenemos que hablar acerca de lo que somos ahora, qué pasos, cómo hemos llegado hasta este lugar como adventistas. Y en ese entendido, queremos nosotros, en esta oportunidad, hablar acerca de la identidad. Como adventistas, nosotros tenemos identidad. En esta oportunidad, tenemos la presencia de un GP pastoral. Y está con nosotros nuestro pastor Eber Cuevas. Queremos saludarlo en esta oportunidad. También está con nosotros el pastor Javier Claros. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Está nuestro pastor Daniel Márquez también. Bienvenido, pastor. Y está nuestro pastor Rolando Vallejos en esta oportunidad. Cuando hablamos de identidad, tenemos que nosotros saber que son características que distinguen a un adventista de las demás denominaciones o de las demás iglesias. Hoy hemos de abordar este tema y vamos a saber cuáles son esas diferencias que existen de las demás iglesias con un adventista. Y queremos empezar en esta oportunidad haciéndole una pregunta al pastor Javier. ¿Los adventistas creen en la segunda venida de Jesús? ¿Usted nos puede hablar un poquito acerca de en qué se fundamenta esa creencia de los adventistas? Así es, el tema de la segunda venida de Cristo es un tema que realmente identifica a la iglesia adventista, porque es una de las doctrinas que dio inicio a este gran movimiento, ¿no? Cuando Guillermo Miller y otros empezaron a hablar del segundo advenimiento. Ahora, Jesús dejó esta promesa, que Él pronto vendría por segunda vez. Por eso que el advenimiento es un tema que los autores de la Biblia constantemente hablan, y por eso que también la iglesia adventista habla de esto. Por eso es adventista, porque habla del advenimiento de Cristo Jesús. Muy bien. Hay ciertas características dentro de la segunda venida. Tal vez así nos puede un poquito informar, y también aquí para los que nos están escuchando. Los adventistas creen en la segunda venida. Y se sabe la fecha del regreso de Jesús porque últimamente se ha estado escuchando en las noticias, ¿no?, de un Jesús que apareció en Israel. Tal vez nos puede dar algunas informaciones, pastor Rolando. Cuando llegó esta fecha importante de 1844 y había un grupo de personas esperando la venida de Jesús, solamente que la mayoría pensaba que primero iba a haber un milenio y después venía Jesús. En ese entonces, ese pequeño grupo, estudiando la Biblia, empieza a encontrar explicaciones. Por ejemplo, el texto de San Mateo 28:30 fue un texto fundamental, porque el texto dice que Jesús vendría en las nubes, ¿verdad? Entonces, ellos entendieron también que el día no se sabía ni la hora. Por ese motivo, estudiando el tema a profundidad, encontraron ciertas características especiales, ¿no?, de la segunda venida de Jesús, que Él tendría que venir un día que no se sabe, vendría en las nubes, y ahí sería el final de esta era, ¿no?, de la historia humana. Usted habló de una fecha, 1844. ¿Qué recuerda la iglesia esta fecha y por qué se lo menciona frecuentemente? Pastor Herbert, ¿nos puede un poquito decir por qué se recuerda esta fecha y
y por qué el adventista cree en la segunda venida y cómo está relacionado con la segunda venida. Ok. Primeramente, la segunda venida ha sido el mensaje principal de un grupo llamado los Milleritas, ¿no? Guillermo Miller predicaba el mensaje de la segunda venida de Jesús. Él, haciendo sus cálculos, pronosticaba que un 22 de octubre de 1844 iba a regresar Jesús, ¿no? Estas personas se reunieron en diferentes lugares esperando la segunda venida de Jesús. Pero ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Que Jesús no llegó, ¿no? No llegó. Y a este evento se le denominó el Gran Chasco. El Gran Chasco. A partir de ese momento, a nosotros, la Iglesia Adventista surge de un grupo que en constante oración, en constante estudio de la palabra de Dios, descubrieron que la fecha estaba correcta, pero el evento estaba equivocado, era otro evento, ¿no? Y ahí viene también del estudio, este estudio Creciendo en Cristo, la segunda parte, que es acerca del santuario. El evento estaba relacionado más con el santuario. Muy bien, entendemos que esa fecha de 1844 es muy importante para la iglesia. Y como sí se puede saber también ahora, la iglesia surgió, más o menos ese año, específicamente, ¿qué año surgió la iglesia adventista, Pastor Javier? Bueno, la Iglesia Adventista oficialmente se organizó el año 1863 y es ahí donde adopta su nombre oficial, Iglesia Adventista del Séptimo Día, por dos razones. Adventista porque creen y aceptan la segunda venida de Jesús, y del séptimo día porque es el día que Dios ha apartado para su adoración. Entonces, el mismo nombre de la iglesia nos identifica con nuestras creencias y con lo que la Biblia enseña acerca de estas dos cosas. Es interesante que cuando nosotros mencionamos Iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces estamos dando a conocer básicamente en lo que creemos. Y eso es parte de la identidad, ¿no? Cuando uno se presenta como adventista, en el nombre nomás está mencionando que cree en el segundo advenimiento. Y cuando dice del séptimo día, es un observador del séptimo día. En realidad es una creencia de la iglesia nosotros esperar la segunda venida. También estuve escuchando al pastor Herbert que hablaba acerca del sábado. Pastor Daniel, ¿nos puede decir algunas características o bendiciones, más específicamente bendiciones que la persona obtiene al guardar el sábado? Porque como adventistas también creemos en el sábado. Sin duda el día sábado ha sido un día memorable desde la creación, y al transcurrir la historia, pues el pueblo de aquellos tiempos que se llamaba Millerita empezaba a guardar este día, el día sábado, y sin duda para ellos como para ahora es un día muy esperado, y las bendiciones de hecho son muy espirituales, ¿no? Porque la Biblia en Génesis capítulo 2 a partir del verso 1 al 4 pues habla acerca de que el Señor había dado 3 características, ¿no? Que había reposado, lo había puesto como bendito y lo había puesto como un día santo, es decir, un día apartado. Y sin duda esto hace que el más beneficiado seamos nosotros en guardarlo. Es muy bíblico entonces la creencia de los adventistas de observar y guardar el sábado. También quisiéramos hacer una pregunta. Cuando uno guarda el sábado, ¿qué beneficio uno recibe? Porque si bien uno puede ir de vacaciones, puede salir de viaje, pero este sábado es semanal. Ese día, ¿qué bendiciones, qué deporta para aquella persona que lo observa, lo guarda, Pastor Javier? Bueno, como el mismo mandamiento dice, es un día bendecido. Eso implica que, por ejemplo, nosotros creemos que el sábado empieza a la puesta del sol del viernes y termina a la puesta del sol del sábado. Es un día especial porque donde dejamos de hablar de nuestros negocios, de nuestro trabajo, y nos abocamos a hablar de las cosas espirituales, de lo que Dios ha hecho en beneficio de nosotros. También es un día especial porque Dios quiere que ese día nos congreguemos para adorar,
cantar himnos, leer su palabra, escuchar un mensaje de la Biblia. También es un día especial porque tenemos la oportunidad de hacer el bien a otras personas, ¿verdad? Que pueden estar necesitando alguna cosa. Entonces el día sábado es un día de bendición, no solo para el que lo practica, sino también en beneficio de aquellos que lo necesitan, que alguna necesidad espiritual, oración, una visita que puedan necesitar para ser animados. Entonces, por eso que el sábado es muy importante. Por eso en Isaías 58, versículo 13, 14 dice: si retrajeres del sábado tu pie, o sea, si tú lo honras, no hablando tus propias palabras, no haciendo tus propias actividades, entonces tú realmente vas a disfrutar de este día. Entonces, por eso el sábado es una bendición para el que lo practica y aquellos que reciben la bendición de ser atendidos en alguna necesidad espiritual que ellos puedan tener. Entonces, el beneficio del sábado es para aquel que lo observa y también para aquellas personas que lo rodean, porque el sábado nosotros podemos hacer el bien a las personas, a nuestros amigos. Qué bueno es saber esto. Qué bueno es que nosotros tengamos un día en el cual podamos hacer un cese de actividades. Y ese día es el día sábado. Alguien lo dijo con mucha razón, es un santuario en el tiempo. Pero también tenemos que hablar acerca de otra identidad de la Iglesia Adventista. Ahora vamos a hablar acerca de la creencia que las personas tienen, que tal vez no han sido informadas o tal vez no han leído la Biblia. Muchas personas hoy en día creen en la inmortalidad del alma. Pastor Rolando, queremos hacerle la pregunta: ¿cómo entiende un adventista el término alma? Bien, una verdad que fue descubierta, como dices, fue el tema de la inmortalidad del alma, ¿no? Esa era la creencia de la mayoría de las denominaciones de ese tiempo. Pero cuando los primeros adventistas estudiaron este tema, encontraron, como por ejemplo, cuando leemos en Génesis capítulo 3, y allí habla de que el ser humano fue creado, y la Biblia lo llama un ser viviente, y algunas versiones le llaman un alma viviente. Entonces el alma en realidad es la misma persona, ¿no? Es el ser humano, no es un ente separado, o no es algo que sale del hombre cuando muere, ¿no? El alma somos nosotros, somos almas vivientes. Y Eclesiastés 9, 5 y 6 nos dice también que el que muere nada sabe, el que muere pierde toda relación con el mundo de los vivientes. Entonces, el alma es mortal, ¿no? Entonces, como adventistas, nosotros creemos que el hombre cuando muere, también el alma muere, porque somos un alma. Entonces, no hay ninguna vida después de la muerte, ¿no? Esa creencia o esa enseñanza que cuando una persona muere, de pensar que su alma está flotando o se va como que separándose del cuerpo, no es bíblica, no es bíblica. Nosotros creemos que la vida que tenemos, cuando dejamos de respirar, se acabó todo, como adventistas. Algo que los seres humanos no hemos podido hasta ahora dar una solución o arreglar esto de la muerte. Nosotros como adventistas, Pastor Javier, nosotros como adventistas tenemos esperanza. ¿En qué consiste esa esperanza con relación a la muerte? Así es, la muerte es algo que afecta a todos, pero la Biblia también dice que hay una esperanza. Y esa esperanza está en la resurrección, ¿no? Cuando Pablo habla de que cuando Jesús venga por segunda vez, dice, los muertos, las personas que murieron creyendo en Cristo, van a resucitar. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. O sea, para los que creen en Cristo Jesús, la muerte no es el final, simplemente es un descanso hasta que el Señor los vuelva a llamar a la vida eterna. Por eso Pablo dice, no se angustien, no se desesperen como los que no tienen esperanza, porque así como todos durmieron, en Cristo volverán a vivir. Entonces esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Una esperanza que está basada en la Biblia y que todos aquellos que han muerto en esa esperanza un día serán despertados de la muerte cuando Jesús venga a esta tierra por segunda vez.
Entonces podríamos decir que hay algo que le distingue a una persona que cree en la segunda venida de Jesús a otra persona que no cree en la segunda venida de Jesús. La persona que cree en realidad entonces tiene esa esperanza de volver a reencontrarse con su ser querido. Y Pastor Heber, hay una pregunta que solemos escuchar: ¿cuántas resurrecciones hay? Porque la Biblia dice que va a haber una resurrección, pero bíblicamente, ¿cuántas resurrecciones nosotros encontramos específicamente para cuando Jesús venga? Es una, ¿no? Ahí todos sabemos. Ahí hay una más, hay otra más. ¿Cuántas resurrecciones hay? Ok, tal vez ahí, pastor, antes de dar la respuesta, haciendo énfasis a la inmortalidad del alma, ¿no? En este último periodo, en este tiempo contemporáneo, nuestro adversario, Satanás, hace más hincapié sobre este tema, ¿no? Hay filosofías, hay sectas, hay un grupo de personas que hacen hincapié hacia lo desconocido, hacia los fantasmas, hacia lo oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente quiere una esperanza, como habló el pastor, ¿no? Quiere una esperanza en alguien, encontrarse con alguien. Ahora, frente a la resurrección, la palabra de Dios en Apocalipsis menciona que cuando Jesús venga por segunda vez, los que murieron aceptando a Jesús como su Salvador resucitarán primero, ¿no? Y vamos a encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Luego de eso, ¿qué es lo que pasará? Ahí hablando un poquito más sobre escatología, que es estudio acerca de los eventos del fin. Nosotros, los que estemos vivos, también seremos arrebatados, seremos llevados, dice, ¿no? Y nosotros ahí luego iremos hacia el cielo, estaremos en el cielo durante un periodo de 1000 años, ¿no? Luego regresaremos a esa tierra y ahí las personas, miren, interesante, las personas que no aceptaron a Jesús, ahí es donde resucitarán. Las personas que no aceptaron a Jesús y las personas que rechazaron la salvación resucitarán. ¿Pero para qué? Para reconocer que Jesús es un Dios justo, que ellos sí tuvieron la oportunidad de salvarse, sí tuvieron la oportunidad de estar dentro del grupo de los redimidos. Y es interesante en ese momento que cuando toda rodilla se doblará hacia Él, reconociendo la justicia divina. Pastor Isaac, quizás complementando, ¿no? Lo que el pastor dice aquí, por ejemplo, San Juan 5, 28, 29 dice así: no os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí esas dos resurrecciones, como explicó el pastor Heber, ¿verdad? Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Participar de la primera resurrección, porque esa es la resurrección para vida eterna. Qué interesante. Por eso es que la Iglesia Adventista cree y tiene esa esperanza, ¿no? Cree que Jesús va a volver y cuando Él vuelva, Él va a traer consigo, ¿no?, a los que creyeron en Él. Entonces podríamos resumir diciendo que hay dos resurrecciones. La primera, que es para vida eterna, y la segunda es para muerte eterna. Así es, así es. Vamos a seguir con nuestra identidad. Y una de las creencias de los adventistas es en el don de profecía. Pastor Daniel, la pregunta es, ¿la Iglesia Adventista cree en el don de profecía? Y si cree, ¿tenemos algún profeta hoy? Muy bien, pastor, como dice en Proverbios 29, 18, habla acerca de que la profecía, cuando es guardada esto, es importante, ¿no? Porque si no el pueblo se desenfrena. Y como también dice en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que también no solamente eran profetas varones, ¿no?, sino también habla de una profeta que pueda ser mujer. Y la iglesia cree que es la hermana Elena G. de White. Muy bien. Es cierto que como iglesia también es la orientación bíblica, ¿no?, que nosotros necesitamos esa luz de un profeta. La Iglesia Adventista cree en Elena G. de White. Querido Pastor Rolando, después de haber estudiado, haber repasado algunas creencias de los adventistas como la segunda venida, como el santuario, como el sábado, como el estado de los muertos, ¿con qué texto bíblico usted podría resumir este segundo estudio de identidad cristiana?
Bien, estos temas que hemos repasado, estas creencias o doctrinas, tiene que ver con el Evangelio eterno, ¿no? Quisiera leer lo que dice Apocalipsis 14:6, donde empieza este mensaje diciendo: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La Iglesia Adventista nace para cumplir esta profecía, para predicar el Evangelio eterno. Son todas estas doctrinas, son parte del Evangelio que predicamos. Qué bueno saber que lo que la Iglesia cree y lo que la Iglesia hace por delante es llevar estas creencias fundamentales para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos practicar. Ha sido una alegría, un gusto, Pastor Herbert, estar con usted en este set. Pastor Javier, Pastor Daniel, Pastor Rolando, muy agradecidos y vamos a estar próximamente. Este fue uno de los segundos temas que tenemos en este programa, que es Creciendo en Cristo. Un programa de 7 semanas. Les esperamos a ustedes en un próximo programa.